Un hombre está sentado en un cuarto de hospital que es demasiado blanco, demasiado estéril, demasiado lleno de olores químicos que no pueden enmascarar completamente el olor de la muerte que está filtrándose lentamente desde debajo de las sábanas limpias que son blancas, pero que alguna vez fueron probablemente coloridas, que han sido lavadas tantas veces que toda la vida ha sido removida de su tela, dejando solo blancura pura. Es don Silvestre Guzmán, 83 años de edad, un hombre que ha vivido lo suficiente para ver cambiar el mundo múltiples veces, pero que probablemente no vivirá para ver otro cambio, que probablemente solo vivirá para ver el cambio de su cuerpo de vivo a muerto, que probablemente solo experimentará el cambio final que todos los seres humanos experimentan eventualmente. Su cuerpo está conectado a máquinas que están buscando desesperadamente mantener su corazón latiendo con medicamentos que bombean a través de tubos de plástico, que están forzando aire en sus pulmones, que están cansados de respirar, que están prolongando una existencia que ha dejado de ser vida hace años, y es ahora solo sufrimiento prolongado por la medicina moderna, que se rehúsa a aceptar que la muerte es inevitable. Sus manos, que alguna vez fueron manos de un hombre fuerte, de un hombre que manejaba poder con la facilidad de alguien que nunca cuestionó su derecho a tenerlo, que apretó la mano de otros hombres en negocios turbios, que señalaron direcciones a empleados que temían desafiar su autoridad, ahora están delgadas, como papel fino, que está siendo lentamente rasgado por el tiempo, llenas de cicatrices de años de inyecciones que han estado penetrando su piel, moteadas por manchas de edad que parecen pertenecer a alguien completamente diferente, a un extraño que está siendo lentamente revelado debajo de la piel de este anciano que está muriendo. Sus dedos tiemblan constantemente con temblores que vienen del Parkinson que fue diagnosticado hace 5 años. Temblores que comunican que su sistema nervioso está siendo desmantelado lentamente, que su cuerpo está saboteándose a sí mismo en preparación para la muerte que está aproximándose. Pero sus ojos aún están despiertos. Sus ojos aún pueden ver. Sus ojos aún pueden comunicar una inteligencia que es casi aterradora en su persistencia, en su capacidad para comprender la realidad, incluso mientras el cuerpo que contiene esa mente está siendo desmontado lentamente por el tiempo y la enfermedad que es implacable en su progresión. Sus ojos son azules, un azul que probablemente fue brillante en su juventud, pero que ahora está opacado por cataratas que se están formando en la superficie de sus córneas, pero que aún comunica la capacidad de mirar profundamente dentro de la realidad de las situaciones. A su lado, en una silla que ha sido colocada específicamente para este propósito, en una silla que está incómodamente firme, sugiriendo que el hospital no espera que los visitantes se queden demasiado tiempo, está sentada su nieta, María Elena Guzmán, 32 años de edad, una mujer que ha pasado su vida en la sombra de su abuelo, como todas las mujeres en su familia han estado en la sombra de los hombres. Una mujer que ha heredado su inteligencia, pero no su falta de compasión. Una mujer que está aquí porque ha recibido una llamada telefónica hace 3 horas, que la hizo abandonar su trabajo en el banco donde era gerente, que la hizo subir a un taxi y viajar a través de la ciudad de Veracruz hacia este hospital donde su abuelo está siendo mantenido vivo por máquinas. La llamada había sido de una enfermera que dijo: «Su abuelo ha pedido específicamente por usted. Dice que tiene algo que necesita decirle. Dice que es importante. Dice que probablemente es lo último que podrá decirle». Ondaire María Elena, quien ha visitado a su abuelo solo 2 veces en los últimos 5 años, quien ha estado ocupada con su carrera, con su vida, con sus propios problemas que parecían más importantes que visitar a un hombre anciano que estaba muriendo lentamente,
Había dejado todo y había venido directamente al hospital, porque cuando alguien que está muriendo dice que tiene algo importante que decir, es imposible ignorar eso, es imposible no venir, es imposible no escuchar. «Acércate», susurra don Silvestre. Su voz es apenas audible incluso en el silencio relativo de la habitación del hospital, que está siendo penetrado ocasionalmente por sonidos de máquinas que están beeping continuamente, que están monitoreando constantemente cada aspecto de su cuerpo. Una voz que suena como si viniera de la tumba misma, como si un espíritu estuviera utilizando los últimos restos de un cuerpo humano para comunicarse con el mundo viviente. María Elena se inclina hacia adelante lentamente, su oído acercándose a los labios de su abuelo, que son delgados y pálidos, que están apenas humedecidos por saliva que su cuerpo está apenas produciendo. Sus manos tomando la mano delgada de su abuelo, que tiembla con movimientos involuntarios que son casi constantes, que tiene la textura de papel viejo que ha sido humedecido y luego secado múltiples veces, que parece que podría romperse si aprieta demasiado fuerte. «He pasado 60 años guardando un secreto», comienza don Silvestre lentamente, sus palabras saliendo palabra por palabra como si cada una fuera costando un esfuerzo físico que es casi visible, que parece estar extrayendo la vida que aún queda en él, de formas que hacen que los monitores a su lado reaccionen, que hacen que sus números cambien, que hacen que los doctores eventuales puedan decir exactamente en qué momento el hombre perdió su determinación final. 60 años guardando un secreto que ha envenenado mi vida como el arsénico envenena lentamente a alguien que lo ingiere en dosis pequeñas, que ha convertido cada logro en polvo una vez que lo toqué, que ha hecho que cada amanecer sea una tortura, porque sabía que tenía que despertar y vivir con lo que hice, con lo que permitió que sucediera, con cómo transformé mi complicidad silenciosa en complicidad activa cuando decidí no hablar, cuando decidí no actuar, cuando decidí que mi seguridad personal era más importante que la vida de otra persona. María Elena siente que algo está cambiando en el aire de la habitación, que está a punto de escuchar algo que alterará su comprensión completa de quién es su abuelo, de quién es su familia, de quién es ella misma si su familia está construida sobre secretos y crímenes, si su apellido está construido sobre sangre, si su fortuna está construida sobre asesinato. Pero no la detiene, no le dice que descanse. No le pide que espere hasta que esté más fuerte. Simplemente sostiene su mano y escucha, porque comprende intuitivamente que esto es importante, que esto es final, que esto es lo último que su abuelo podrá hacer en esta vida, que esto es la última oportunidad que don Silvestre tiene de transformarse de culpable a confesante, de transformarse de cómplice silencioso a testigo. Tu abuela, continúa don Silvestre, su voz volviéndose ligeramente más fuerte, como si el acto de comenzar su confesión estuviera proporcionándole una medida de fortaleza física que sus medicamentos no podrían proporcionar, tenía una hermana mayor llamada Soledad. Soledad era una mujer que era demasiado valiente para su propia seguridad. Una mujer que hizo preguntas cuando todos los demás estaban guardando silencio, como si el silencio fuera una virtud. Una mujer que quería saber la verdad, incluso cuando la verdad era peligrosa. Incluso cuando hacer preguntas significaba que podrías ser asesinada sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarte. Don Silvestre respira profundamente, un respiro que causa una reacción visible en sus máquinas, que causa que alguien, en algún lugar en el piso del hospital, probablemente mire un monitor y note el cambio, que causa que el cuerpo de un hombre octogenario sea nuevamente recordado de su fragilidad.
Cuando ella comenzó a hacer preguntas sobre dónde iba el dinero de la hacienda, cuando comenzó a investigar por qué había tanta pobreza si la hacienda era tan productiva, cuando comenzó a descubrir que había asesinatos siendo cometidos para mantener a los campesinos asustados y obedientes, fue entonces en ese exacto momento que los hombres que controlaban el poder en la región decidieron que Soledad era un problema que tenía que ser eliminado, que tenía que ser removida de la existencia, que tenía que ser silenciada permanentemente, de formas que no dejaran rastro visible de que jamás existió. Las lágrimas están corriendo por las mejillas de don Silvestre, están mojando su rostro viejo que parece que pueda desmoronarse en cualquier momento, bajo el peso de la emoción que ha estado guardada durante 60 años. Están cayendo en las sábanas del hospital que son blancas y estériles y que no muestran ninguna reacción a la lluvia de dolor que está siendo liberada sobre ellas. Yo estaba en la universidad en la capital cuando sucedió, continúa, su voz temblando ahora de formas que tienen nada que ver con las máquinas a su lado, que tiene todo que ver con el conocimiento de que está a punto de confesar complicidad en un crimen que ha estado buscando justicia durante 60 años. Tu abuela me escribió una carta. La puedo ver aún. La carta estaba escrita en papel azul que ella siempre usaba, y me contaba que Soledad había desaparecido completamente, que nadie sabía dónde estaba, que probablemente estaba muerta, pero que el cuerpo nunca fue encontrado, que fue como si la tierra la hubiera tragado, que fue como si ella jamás hubiera existido. María Elena está llorando también ahora. Las lágrimas están cayendo desde sus mejillas, aunque ella no está completamente segura de por qué está llorando. Si está llorando por una tía que nunca conoció, si está llorando por su abuelo que está muriendo bajo el peso de su culpa, si está llorando por sí misma, porque está comenzando a comprender que su vida, su seguridad, su comodidad, están todas construidas sobre el asesinato de alguien que simplemente quería saber la verdad. Yo sabía quién fue responsable de la desaparición de Soledad, continúa don Silvestre, su voz ahora apenas un susurro que requiere que María Elena se incline tan cerca que puede escuchar su respiración, que puede sentir el calor débil que su cuerpo aún está produciendo, que puede percibir la desesperación en cada sílaba que sale de su boca. Sabía exactamente quién la mató. Sabía exactamente por qué fue muerta. Sabía exactamente cómo fue muerta. Y no hice nada. Las palabras caen en el silencio de la habitación como piedras cayendo en agua profunda, cada una creando ondas que se expanden hacia los bordes, pero que eventualmente desaparecen sin dejar rastro, sin cambiar fundamentalmente la profundidad del agua, sin transformar nada excepto la culpa que don Silvestre ha estado cargando durante casi 60 años completos. María Elena siente que algo se quiebra dentro de ella, no físicamente, pero algo igualmente real, algo que es más profundo que sus huesos, algo que afecta la forma en que comprenderá el mundo de aquí en adelante. Su abuelo, el hombre que le enseñó cómo negociar, que le enseñó cómo manejar dinero, que le enseñó cómo moverse a través de la sociedad mexicana como alguien con poder y privilegio, es ahora revelado como alguien que es fundamentalmente cómplice de asesinato, fundamentalmente responsable de la muerte de una mujer, fundamentalmente culpable de un crimen que fue permitido que sucediera, porque él eligió guardar silencio cuando hablar habría significado riesgo personal. Volví a casa para el funeral, continúa don Silvestre, su cuerpo temblando ahora de formas que tiene poco que ver con sus máquinas y todo que ver con el acto de confrontar su propia culpa, confrontar su propia complicidad, confrontar los años que ha pasado pretendiendo que su silencio era virtud en lugar de debilidad. No había cuerpo. Así que fue un funeral por una ausencia, fue un recordatorio de que en México los pobres desaparecen sin dejar rastro y nadie hace preguntas, que los que se oponen al poder
son eliminados del registro histórico como si nunca hubieran existido, que la justicia es un concepto que solo existe para los ricos, que pueden permitirse el lujo de ser justos. Y yo, en lugar de acudir a la policía que probablemente estaba cómplice en el asesinato de todas formas, en lugar de acudir a los periódicos que probablemente estaban siendo censurados por el mismo poder que ejecutó a Soledad, en lugar de hacer algo, simplemente me casé con tu abuela, simplemente heredé la fortuna de mi familia, que era una fortuna construida sobre la sangre de personas que fueron eliminadas para proteger esa fortuna. Simplemente continué viviendo como si nada hubiera sucedido, como si Soledad jamás hubiera existido, como si su muerte fuera simplemente parte del costo normal de negocios en un país donde la vida de los pobres es considerada menos valiosa que el dinero de los ricos. Don Silvestre hace una pausa, sus ojos cerrándose brevemente como si estuviera viajando hacia atrás en el tiempo, como si estuviera reviviendo momentos específicos de su vida que han estado esperando por 60 años para ser confrontados, para ser finalmente expresados en palabras que comuniquen la magnitud del peso que ha estado cargando. La máquina que está monitoreando su corazón comienza a bip más rápidamente, comunicando que está experimentando estrés físico, que su cuerpo está respondiendo a la emoción emocional, que está envejeciendo años en minutos mientras confesa sus pecados a su nieta, que está llorando silenciosamente, que está sosteniendo su mano, aunque en realidad quiere soltarla, aunque en realidad quiere levantarse y salir corriendo de esta habitación, que ahora se siente sofocante, que ahora se siente como si fuera una cámara de confesión para toda la complicidad de su familia. He vivido 60 años sin saber exactamente dónde están los restos de Soledad, susurra don Silvestre. Sus palabras ahora tan bajas que María Elena tiene que sostener su respiración para poder escuchar, tiene que mantener sus oídos tan alertas que puede casi escuchar los latidos de su propio corazón debajo del sonido de la voz de su abuelo. He vivido 60 años sin poder cerrar los ojos sin verla, sin poder caminar por las calles de Veracruz, sin preguntarme dónde están sus huesos, sin poder disfrutar de ninguna de la riqueza que heredé, sabiendo que esa riqueza fue acumulada a través de la explotación de personas como Soledad, personas que simplemente querían saber la verdad. Y ese es mi castigo. Ese es el castigo que la vida me ha impuesto. He vivido 60 años con el conocimiento de que soy un cobarde, que soy un criminal por omisión, que soy responsable de la muerte de una mujer, no porque yo mismo la matara, sino porque mi silencio, mi complicidad, mi negación de que hubiera sucedido cualquier cosa importante, permitió que su muerte fuera completamente ocultada de la historia, permitió que su asesino jamás fuera castigado, permitió que todo continuara como si nada hubiera pasado. Las lágrimas de don Silvestre se están volviendo más profusas ahora. Están saliendo de sus ojos como si tuviera una fuente infinita de culpa que ha estado acumulándose durante 60 años, como si estuviera finalmente permitiendo que toda la emoción que ha estado represión durante décadas fluya fuera de su cuerpo en forma de agua salada que está mojando las sábanas blancas del hospital. Su cuerpo está temblando tan violentamente que María Elena se asusta de que pueda estar teniendo un paro cardíaco, de que pueda estar muriendo literalmente bajo el peso de su confesión, de que su abuelo podría desaparecer de la tierra sin que ella tenga la oportunidad de hacer preguntas, sin que pueda comprender completamente lo que está siendo revelado. Pero aún hay más. Continúa don Silvestre, aún hay más información que tengo que compartir antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte me capture y se lleve todos estos secretos nuevamente hacia la tumba, donde pueden continuar envenenando la tierra de la que crecen las nuevas generaciones de mi familia.
He guardado documentos durante todos estos años, documentos que probaron quién fue responsable de la desaparición de Soledad, documentos que contienen confesiones de hombres que participaron en su captura, documentos que especifican exactamente cómo fue asesinada, documentos que podrían explicar qué sucedió a sus restos, documentos que son capaces de transformar suposiciones en certeza, que son capaces de transformar misterio en hecho histórico establecido. ¿Documentos?, pregunta María Elena. Su voz es pequeña, sus palabras apenas saliendo de su garganta, que está contraído por la emoción, por la shock de saber que su abuelo ha estado guardando evidencia de un crimen durante 60 años. Ha estado permitiendo que un asesinato permaneciera impune mientras guardaba información que podría haber expuesto a los asesinos, que podría haber proporcionado cierre a una familia que ha estado viviendo con la incertidumbre durante prácticamente sus vidas enteras. He guardado documentos, confirma don Silvestre, por razones que ahora comprendo que eran completamente egoístas, por razones que fueron motivadas por miedo a las consecuencias de revelar la verdad, por razones que fueron impulsadas por un deseo de proteger mi propia posición social, mi propia riqueza, mi propia seguridad personal a costa de la verdad histórica, a costa de la dignidad de Soledad, a costa de la justicia que debería haber sido buscada hace 60 años. Los escondí porque tenía miedo de que si revelaba la verdad, mi propia complicidad sería descubierta, porque sabía que si la verdad sobre Soledad salía a la luz, también saldría a la luz la verdad sobre cómo callé, cómo guardé silencio, cómo permitió que sucediera. Los escondí porque fue más fácil ser cómplice que ser un testigo incómodo, porque fue más fácil guardar silencio que sufrir las consecuencias de hablar. Los documentos están en la bóveda de la casa, dice don Silvestre, refiriéndose a la casa en Veracruz, donde ha vivido durante los últimos 50 años, donde ha acumulado la riqueza que fue heredada de sus ancestros, que ganaron esa riqueza a través de la explotación sistemática de campesinos, de indígenas, de cualquiera que no tuviera poder suficiente para defenderse. Están en la bóveda detrás del retrato de tu abuela. La clave para la bóveda es el año que ingresé a la universidad, 1940. Deberían haber sido destruidos hace décadas, deberían haber sido quemados para que jamás pudieran incriminarme, para que jamás pudiera ser vinculado con el asesinato de Soledad, para que pudiera morir con mis secretos preservados en la tumba. Pero no tenía el coraje de destruirlos. Así que los dejé allí, esperando que alguien finalmente los encontrara, esperando que alguien finalmente hiciera lo que yo no tenía el coraje de hacer, esperando que la verdad finalmente emergiera, incluso si tenía que esperar 60 años para que eso sucediera. La habitación del hospital se vuelve silenciosa nuevamente, con solo el sonido de las máquinas beeping continuamente, con solo el sonido de la respiración de don Silvestre volviéndose más superficial, con solo el sonido de María Elena procesando la información que acaba de ser revelada, intentando comprender qué significa, intentando comprender qué es lo que se espera que haga, intentando comprender si está siendo pedido que continúe la lucha que su abuelo no tenía el coraje de iniciar 60 años atrás. Las máquinas conectadas a don Silvestre comienzan a sonar de forma más rápida, comienzan a beep con una urgencia que comunica que algo fundamental ha cambiado en el cuerpo del anciano, que el acto de confesar, el acto de liberar 60 años de secretos, el acto de finalmente permitir que la verdad salga de su cuerpo, ha extraído el último de la fuerza que tenía reservada, que ha agotado completamente la energía mínima que estaba manteniendo su corazón latiendo, que ha acelerado el proceso de muerte que ha estado ocurriendo lentamente durante los últimos 5 años. Sus monitores cardíacos están mostrando ritmos que son irregulares,
de formas que sugieren que el órgano que ha estado bombeando sangre durante 83 años está finalmente en el proceso definitivo de rendirse, que está comenzando a fallar en formas que ni siquiera la medicina moderna puede retrasar indefinidamente, que está comenzando a colapsar bajo el peso de la verdad que acababa de ser liberada. Una enfermera entra corriendo en la habitación, sus pasos resonando en el piso de linóleo del hospital, sus movimientos comunicando la urgencia que solo alguien que ha trabajado en emergencias médicas durante años puede comunicar verdaderamente. Ella ve a don Silvestre, ve los números en sus máquinas, ve a María Elena sentada en la silla sosteniendo la mano de su abuelo, ve la situación con una claridad que viene de experiencia repetida. Ella grita algo a través del intercomunicador del hospital, su voz siendo amplificada a través de los pasillos, comunicando códigos específicos que significan que un paciente está en punto crítico, que se necesita ayuda médica inmediata, que el cuerpo de un hombre está finalmente en el proceso de colapso total. Ella toma la mano de María Elena y literalmente la mueve a un lado. No con crueldad, sino con la eficiencia de alguien que está entrenada para tratar emergencias, que sabe que el espacio que María Elena está ocupando es espacio que su cuerpo necesita, que sabe que la compasión debe ser pospuesta en favor de acción médica inmediata. Pero es ya demasiado tarde. Incluso María Elena, quien no tiene experiencia médica, puede verlo en los ojos de la enfermera, puede escucharlo en la forma en que su tono cambia de urgencia a resignación, puede sentir en la forma que suelta los instrumentos que estaba intentando conectar a don Silvestre que el resultado es ya inevitable, que el cuerpo de su abuelo está pasando un punto de no retorno, que todas las máquinas del mundo no van a poder mantener vivo a este hombre que ha decidido finalmente que es tiempo de descansar, que es tiempo de permitir que su cuerpo se apague, que es tiempo de dejar que la muerte lo reclame después de vivir 83 años, que fueron marcados por culpa, pero que ahora podrán terminar con la verdad, finalmente siendo liberada. Don Silvestre Guzmán muere 35 minutos después del comienzo de la arritmia. Muere mientras María Elena está de pie en el pasillo fuera de su habitación porque no le fue permitido estar en el cuarto durante los procedimientos de resucitación. Muere mientras doctores están colocando sus manos en su pecho, intentando mantener el flujo de sangre a su cerebro, aunque sea por unos minutos más. Muere mientras máquinas están haciendo cosas a su cuerpo que serían consideradas violencia en cualquier contexto que no fuera un hospital. Muere finalmente después de 60 años de llevar el peso de su complicidad en el asesinato de una mujer. Muere finalmente permitiendo que la confesión que acaba de hacer sea lo último importante de su vida. Muere finalmente con su última oportunidad de redención, aunque fuera parcial, habiendo sido utilizada para decirle a su nieta ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están guardados los documentos que prueban quién fue responsable? ¿Dónde está la bóveda que contiene evidencia de un crimen que permanece impune? Su cuerpo se enfría bajo las luces del hospital, que son demasiado brillantes, demasiado expuestas, demasiado despiadadamente crudas en su revelación de lo que es la muerte cuando está despojada de romanticismo, cuando está reducida a sus componentes básicos de un cuerpo que ya no tiene función, de una mente que ya no tiene pensamientos, de una existencia que ya no existe. Sus máquinas son desconectadas una por una. Primero la máquina de respiración, que emite un sonido de succión cuando es removida de su garganta. Luego el monitor cardíaco, que emite un sonido único cuando su botón es presionado y se apaga. Luego, los tubos intravenosos que han estado alimentando medicamentos a su sistema son removidos, dejando solo agujeros minúsculos en su piel moteada que son evidencia de los intentos de la medicina moderna de mantenerlo vivo.
Una doctora sale de la habitación y habla con María Elena en voz baja, profesional, con el tono de alguien que ha tenido esta conversación cientos de veces, que sabe exactamente qué palabras decir para comunicar que una persona ha dejado de existir, que una vida ha terminado, que el viaje de don Silvestre en la tierra ha llegado a su conclusión final. «Lo siento por su pérdida», dice la doctora, sus palabras siendo las palabras correctas, pero también siendo palabras que María Elena no realmente escucha completamente, que María Elena no puede procesar completamente porque está en shock, porque acaba de escuchar una confesión de culpa, porque acaba de recibir instrucciones de que debe encontrar una bóveda con documentos, porque acaba de ser encargada con una misión que va a cambiar su vida completamente. María Elena está de pie en el pasillo fuera de la habitación de su abuelo, en un pasillo que es fluorescente en su iluminación, que es frío en su ausencia de cualquier calidez emocional, que es genérico en su falta de cualquier característica distintiva, sus manos temblando, su mente girando a velocidades que la hacen sentir como si estuviera a punto de descomponerse emocionalmente en cualquier momento, sus ojos viendo, pero no viendo realmente lo que está frente a ella, su cuerpo funciona, pero su alma no está completamente en presente. Está pensando en una tía que nunca conoció, una mujer llamada Soledad que desapareció hace 60 años. Una mujer cuya historia fue ocultada por generaciones de su familia, una mujer cuya muerte fue permitida que permaneciera un misterio, porque un hombre tenía miedo de las consecuencias de la verdad, y ella está pensando en que tiene trabajo que hacer. Trabajo que su abuelo no tuvo el coraje de hacer durante 60 años. Trabajo que su abuelo finalmente le pidió que completara en sus últimos momentos de vida. Ella tiene que ir a la casa donde nació. Ella tiene que navegar a través de los salones que ha conocido durante toda su vida con nuevos ojos, con la comprensión de que cada objeto en esa casa, cada cuadro, cada mueble, cada adornación, fue comprado con dinero que fue ganado a través de la explotación de personas como Soledad. Ella tiene que buscar detrás del retrato de su abuela, el retrato que ha estado colgado en la pared de la oficina de su abuelo durante 50 años, que ha estado observando todo lo que sucedió en esa oficina, que ha estado guardando el secreto de la bóveda detrás de ella. Ella tiene que encontrar los documentos que su abuelo guardó durante 60 años. Ella tiene que leerlos, tiene que asimilar la información que contienen, tiene que comprender exactamente qué información está siendo confiada a ella, tiene que comprender el peso de lo que está siendo colocado sobre sus hombros. Ella tiene que decidir qué hacer con esa información. Ella tiene que decidir si va a continuar el patrón de complicidad silenciosa que ha caracterizado a su familia, o si va a romper ese patrón, si va a hacer lo que su abuelo nunca tuvo el coraje de hacer, si va a exponer la verdad a pesar de las consecuencias que esa exposición traerá, a pesar de cómo va a afectar su vida, a pesar de cómo va a cambiar su relación con su familia, a pesar de todo lo que podría perder. Un empleado de la funeraria viene y comienza el proceso de preparar el cuerpo de don Silvestre para ser removido del hospital. María Elena observa este proceso desde una distancia. Observa cómo el cuerpo que una vez contenía la mente inteligente de su abuelo es tratado como un objeto que necesita ser movido, necesita ser transferido de un lugar a otro, necesita ser preparado para la ceremonia que va a ocurrir en una iglesia donde mucha gente va a venir diciendo que siente la pérdida de don Silvestre, que estará extrañando a don Silvestre, que don Silvestre fue una persona importante y respetada en la comunidad de Veracruz. Pero María Elena sabe la verdad ahora. María Elena sabe que don Silvestre fue un hombre que permitió que una mujer fuera asesinada sin intervenir, que guardó evidencia de un crimen durante 60 años, que construyó su vida sobre la riqueza que fue acumulada a través de la explotación,
que murió con la esperanza de que su complicidad podría ser parcialmente absuelto si al menos decía la verdad en el último momento de su vida. María Elena no va a estar en el funeral fingiendo estar devastada. María Elena no va a estar de luto por un hombre que fue cómplice de asesinato. María Elena va a ir directamente a la casa de su abuelo. Va a abrir la bóveda, va a encontrar los documentos, va a comenzar el proceso de revelar la verdad sobre Soledad, va a hacer lo que su abuelo debería haber hecho hace 60 años, pero que ella va a hacer ahora, aunque la cueste todo lo que tiene, aunque signifique que tendrá que renunciar a la riqueza, aunque signifique que será desheredada, aunque signifique que su familia la denunciará, aunque signifique que su vida cómoda será destruida completamente. Mientras María Elena camina hacia el ascensor del hospital, mientras está dejando el lugar de la muerte de su abuelo, mientras está saliendo hacia la noche que está esperando afuera en Veracruz, una sola pregunta está en su mente, aunque hay muchas otras preguntas también. ¿Quién fue realmente Soledad? ¿Qué era ella capaz de hacer? ¿Qué es ella, María Elena, capaz de hacer? ¿Está dispuesta a pagar el precio de la verdad? ¿O va a continuar viviendo en la comodidad que fue construida sobre las tumbas de los muertos? ¿Va a permitir que Soledad continúe siendo un fantasma en su familia? ¿O va a transformar a Soledad en un ser humano real, recordado, honrado, cuya muerte significa algo? Las puertas del ascensor se abren y María Elena entra, sus ojos reflejados en el acero pulido del interior del ascensor, sus ojos comunicando determinación, sus ojos comunicando que ha hecho una decisión, sus ojos comunicando que algo ha cambiado permanentemente en ella en los últimos 35 minutos, que la persona que entra al ascensor no es exactamente la misma persona que entró en la habitación del hospital hace menos de una hora para escuchar la confesión final de su abuelo moribundo. La casa donde María Elena nació es un palacio que está siendo lentamente devorado por el tiempo y la negligencia, aunque sea una negligencia casi invisible a los ojos de aquellos que viven dentro de ella, aunque sea una degradación tan gradual que solo alguien que no ha estado en la casa durante varios años podría notarla completamente. Es una mansión colonial de 3 pisos que fue construida en el siglo XIX en el corazón de Veracruz, una ciudad portuaria que ha sido testigo de más historia, más complicidad, más secretos que la mayoría de las ciudades en México. Una ciudad que ha visto llegar barcos de conquistadores que vinieron a robar oro, que han visto barcos de esclavistas que vinieron a vender seres humanos como si fueran mercancía, que han visto barcos de hombres de negocios que vinieron a explotar la tierra y sus recursos sin considerar el costo humano. La casa fue construida cuando la familia Guzmán estaba en el apogeo de su poder, cuando sus latifundios se extendían a través de 3 estados que eran prácticamente feudos, que estaban siendo controlados por una sola familia, cuando su influencia política era lo suficientemente grande que podían efectivamente convertirse en jueces de sus propios crímenes, que podían asesinar impunemente sin temor a represalias, que podían saquear la tierra sin temor a consecuencias. Las paredes exteriores de la casa están cubiertas con enredadera que está creciendo sin control, que está lentamente estrangulando la estructura, que está cubriendo ventanas con follaje verde que está bloqueando la luz, que está transformando la mansión en algo que parece más como una ruina abandonada que como una residencia activa donde la gente continúa viviendo. El techo tiene áreas donde las tejas han sido removidas por el viento, dejando agujeros que permiten que la lluvia entre durante la temporada de huracanes, que están causando daño interno lento pero consistente, que están creando manchas de humedad que están creciendo cada año. Las ventanas están cubiertas con polvo tan espeso que es casi imposible ver a través de ellas durante el día, aunque por la noche, si hay luz encendida dentro, es posible ver las formas vagas de las personas
que se mueven adentro. El portón de entrada está herrumbrado, está siendo lentamente consumido por el óxido, está apenas funcionando cuando es abierto, está emitiendo sonidos de protesta que comunican que sus bisagras están casi completamente consumidas por el tiempo. Pero adentro, el lujo es todavía evidente, aunque sea un lujo que se está desvaneciendo lentamente como una fotografía que ha estado expuesta al sol durante demasiado tiempo. Hay pisos de mármol que están cubiertos con polvo, pero que aún brillan si son limpiados. Hay paredes que están cubiertas con pinturas de artistas famosos que datan de hace un siglo. Hay muebles que fueron importados de Europa, cuando la familia Guzmán tenía el poder de pedir lo que quería y recibirlo. Hay espejos grandes que están reflejando imágenes que son fantasmagóricas en su cualidad, porque las imágenes están siendo reflejadas a través de capas de polvo y suciedad. Las escaleras que conducen al segundo piso están hechas de madera fina, que se emite crujidos ominosos cuando es pisada. Está mostrando signos de termitas que han estado trabajando bajo la superficie durante años. Está en peligro de eventualmente colapsar completamente si no es reparada pronto. María Elena abre la puerta principal con su llave, una llave que le fue dada cuando se fue a vivir a la capital hace 8 años para asistir a la universidad. Una llave que representa su conexión permanente a esta casa. Una llave que tiene un peso físico que parece significativo en este momento, aunque sea solo metal. Entra en el salón principal, que es vacío excepto por muebles cubiertos con sábanas, que están formando formas fantasmagóricas, que parecen como si hubiera personas dormidas debajo de ellas, que parecen como si la casa estuviera llena de fantasmas que están esperando por ella, que parecen como si estuviera entrando en un mausoleo en lugar de en una casa donde la gente vive. Su abuelo pasó la mayor parte de los últimos años en su oficina en el segundo piso, apenas saliendo, apenas interactuando con el resto de la casa, apenas viviendo una vida que podría ser considerada vida en absoluto. Ella sube por las escaleras lentamente, sus pies estando cuidadosos en cada escalón, porque no está completamente segura de cuánto peso pueden soportar, porque está escuchando crujidos que sugieren que la estructura es menos sólida de lo que aparenta, porque está sintiendo en sus huesos que está entrando en un espacio que ha sido sellado del resto del mundo durante demasiado tiempo. El pasillo del segundo piso es oscuro, las cortinas estando cerradas para mantener el calor del sol afuera, para mantener la privacidad de los que viven adentro, para evitar que la luz deteriore las pinturas que cuelgan en las paredes. Ella encuentra el interruptor de luz, lo presiona, y la luz fluorescente del techo comienza a hacer un zumbido constante que sugiere que también está comenzando a fallar, que está en su camino hacia colapso como todo lo demás en esta casa. La puerta de la oficina de su abuelo está al final del pasillo. Es una puerta pesada de madera oscura que está cerrada, pero que no tiene cerradura, que simplemente está esperando por ella para que la abra. María Elena coloca su mano en la perilla de la puerta, siente el metal frío bajo sus dedos, toma una respiración profunda, como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua, como si estuviera a punto de entrar en un espacio donde el aire mismo podría ser venenoso, como si estuviera a punto de cruzar un umbral que va a cambiar su vida para siempre. Abre la puerta lentamente, deliberadamente, como si estuviera revelando los secretos que han estado guardados adentro durante 60 años. La oficina de su abuelo es exactamente como la recuerda, aunque parece más pequeña de lo que recordaba, aunque parece más claustrofóbica de lo que imaginaba, aunque parece más como una cámara de confesión que como una oficina donde se conducen negocios. Hay un escritorio masivo que está cubierto con papeles que están amarillentos por la edad. Hay sillas de cuero que están rasgadas en varios lugares mostrando la espuma adentro. Hay estantes de libros que están cubiertos con volúmenes que hablan de historia, de política, de filosofía.
y en la pared opuesta, el retrato de su abuela está colgado en el lugar de honor. Está comunicando, por su posición, que ella era alguien importante, que ella era alguien que merecía ser recordada, que ella fue alguien que fue significativo en la vida de don Silvestre. María Elena se acerca al retrato lentamente. Lo ha visto cientos de veces durante su vida. Ha caminado por esta oficina cientos de veces cuando estaba visitando a su abuelo. Ha pasado cerca de este retrato cientos de veces sin comprender lo que estaba siendo ocultado detrás de él. El retrato está hecho por un artista que era famoso en 1930. Muestra a una mujer que es hermosa de una forma clásica, de una forma que sugiere que ha sido privilegiada desde el nacimiento, de una forma que comunica la certeza de que el mundo ha sido construido específicamente para proporcionarle comodidad. Su abuela lleva un vestido de seda blanca que probablemente costó más que lo que un campesino ganaba en un año completo de trabajo. Sus manos están descansando elegantemente en su regazo, como si fueran demasiado delicadas para trabajo manual. Su sonrisa es serena, como si la vida hubiera sido un placer constante, como si nunca hubiera experimentado dolor, como si la realidad de que su hermana fue asesinada de alguna manera hubiera sido algo que ella pudo simplemente ignorar, que pudo permitir que sucediera, que pudo vivir con mientras su hermana estaba siendo torturada en algún lugar. María Elena levanta el retrato lentamente. Está agarrando el marco dorado que rodea la imagen. Está encontrando que está más pesado de lo que esperaba. Está descubriendo que está construido de forma específica para ser difícil de mover. Está comprendiendo que estaba actuando como guardián de secretos, que tenía la responsabilidad de estar protegiendo. El retrato emite un sonido de protesta cuando es levantado. El sonido de años de polvo siendo disturbed. El sonido de una cámara de secretos siendo finalmente abierta. Detrás del retrato, en la pared, hay una caja de acero del tamaño de aproximadamente un pie cuadrado. Está siendo revelada ahora después de años de estar oculta. Está esperando a María Elena para que la abra. Está conteniendo información que puede cambiar todo. La caja tiene una cerradura que requiere una combinación que su abuelo sabía, pero que aparentemente nunca le dijo a María Elena hasta que estaba muriendo, que probablemente esperaba que ella pudiera descubrir por sí misma, que probablemente quería que ella tuviera que luchar un poco antes de poder acceder a la verdad. María Elena prueba múltiples combinaciones que parecen significativas basadas en las fechas importantes en la vida de su abuelo. Prueba con la fecha de nacimiento de su abuelo, 22 de octubre de 1889, pero eso no funciona. Prueba con la fecha de muerte de su abuela, 3 de junio de 1951, pero eso tampoco funciona. Prueba con la fecha en que Soledad desapareció, 20 de agosto de 1913, pero eso está produciendo solo silencio, solo fracaso. Solo la realización de que no está adivinando correctamente. Pero entonces, en el momento cuando está a punto de rendirse, cuando está comenzando a pensar que tal vez su abuelo se equivocó, que tal vez la clave fue olvidada, que tal vez la bóveda estará permanentemente cerrada, ella recuerda lo que su abuelo dijo en el hospital. El año que ingresé a la universidad, 1940. Ella gira la rueda de la combinación 1940. La caja emite un sonido de liberación. La cerradura cede, la puerta de metal se abre lentamente, revelando lo que está siendo guardado adentro. María Elena sostiene su respiración mientras abre la caja completamente, mientras revela los contenidos que han estado siendo ocultados durante 60 años. Dentro de la caja de acero, María Elena encuentra documentos que son aproximadamente 50 páginas de material que ha sido cuidadosamente preservado durante 60 años, que ha sido protegido de la humedad y del tiempo con cuidado específico, que sugiere que su abuelo
A pesar de su complicidad silenciosa, realmente quería que estos documentos sobrevivieran, que realmente quería que eventualmente fueran descubiertos y leídos, que realmente quería que la verdad finalmente emergiera incluso si tenía que ser después de su muerte. Los documentos son una mezcla desconcertante de cosas diferentes. Hay actas, hay confesiones, hay testimonios, hay evidencia fotográfica que es en blanco y negro, pero que es clamorosa en su capacidad para comunicar horror sin palabras. Hay correspondencia entre hombres que aparentemente fueron complicidad en lo que fue hecho a Soledad. María Elena comienza a leer los documentos lentamente, cuidadosamente, con la conciencia de que está leyendo los últimos días de la vida de alguien que fue importante para ella. Está leyendo las circunstancias de la desaparición de una mujer que nunca conoció, pero que descubre que fue significativamente importante. Está leyendo historia que ha sido ocultada de ella. Está leyendo secretos que fueron considerados tan peligrosos que fue considerado mejor guardarlos en silencio durante 60 años. Que permitir que la verdad fuera conocida. El primer documento es un acta que describe cómo Soledad fue capturada, describe cómo fue llevada desde su casa en la madrugada, describe cómo fue movida a una propiedad rural que era propiedad de la familia Guzmán, describe cómo fue interrogada sobre qué información había recopilado, sobre a quién se lo había contado, sobre dónde había escondido los documentos que probaba los crímenes que estaba investigando. El documento que describe el interrogatorio es particularmente espantoso, porque está escrito con un nivel de detalle que sugiere que fue escrito por alguien que fue testigo de lo que sucedió, que fue escrito por alguien que fue parte de lo que sucedió, que fue escrito por alguien que probablemente fue responsable de al menos parte de lo que sucedió. El documento describe cómo Soledad fue golpeada cuando se rehusó a revelar dónde había escondido sus documentos. Describe cómo fue sometida a privación de agua durante días. Describe cómo fue amenazada con violencia sexual si no cooperaba. Describe cómo fue confinada en un espacio oscuro donde fue privada de luz durante lo que el documento sugiere fueron días o tal vez semanas. Pero lo más significativo es lo que está escrito al final de este documento. Es una lista de nombres de los hombres que participaron en el interrogatorio. Es una lista de hombres que son identificados por su rol específico. El líder de la captura, el que administró los golpes, el que fue responsable de mantenerla confinada, el que fue responsable de proporcionarle instrucciones sobre lo que sucedería si ella continuaba rehusándose a hablar. Algunos de estos nombres María Elena reconoce. Son nombres de familias que conoce. Son nombres de gente que ha visto en las funciones sociales de Veracruz. Son nombres de hombres que probablemente están aún vivos, que probablemente están aún viviendo en Veracruz con sus familias, que probablemente están aún siendo considerados miembros respetables de la comunidad. El siguiente documento describe cómo, después de que fue determinado que Soledad no revelaría la ubicación de sus documentos, fue decidido que ella tenía que ser eliminada, que tenía que ser removida de la existencia, que tenía que ser asesinada de formas que pudieran ser caracterizadas como accidente si fuera necesario. Los detalles del documento son vagos sobre exactamente cómo fue ejecutada, pero sugieren que fue brutal, que fue diseñada para enviar un mensaje, que fue significativa en su violencia. El documento menciona que fue atacada físicamente, que fue lastimada de formas que fueron intencionales, que fue finalmente sofocada después de luchar desesperadamente por su vida, que su cuerpo fue enterrado en un lugar remoto donde fue considerado poco probable que fuera encontrado.
Pero lo más importante es que hay una descripción específica de ubicación. El documento contiene una descripción de la propiedad rural donde fue enterrada Soledad. Contiene información sobre puntos de referencia que pueden ser utilizados para localizar su cuerpo. Contiene instrucciones sobre exactamente dónde excavar para encontrar lo que queda de ella. El documento fue aparentemente escrito por alguien que quería que el cuerpo fuera encontrado eventualmente, que quería que la verdad fuera revelada, que quería que la muerte de Soledad no fuera simplemente olvidada sin que dejara rastro. Hay un tercer conjunto de documentos, que son cartas que fueron escritas por Soledad antes de ser capturada. Son cartas que fueron preservadas de alguna manera, que fueron encontradas por alguien, que fueron dadas a don Silvestre por alguna razón que no está completamente explicada. Las cartas son principalmente dirigidas a su familia, son principalmente expresiones de su amor por ellos. Son principalmente articulations de su preocupación por lo que podría sucederle si continuaba investigando los crímenes que estaba descubriendo. En una carta, Soledad escribe: «Si algo me sucede, si desaparezco, si ocurre algo malo, quiero que sepan que moría creyendo que la verdad importa, que la verdad es más valiosa que la seguridad personal, que una vida vivida en complicidad silenciosa con la injusticia no es realmente una vida en absoluto». Hay también fotografías. Son fotografías que son en blanco y negro, pero que comunican claramente el horror de lo que fue hecho a Soledad. Son fotografías que muestran su cuerpo después de que fue asesinada. Son fotografías que fueron tomadas aparentemente como documentación de lo que fue hecho. Son fotografías que son tan gráficas que María Elena tiene que mirar hacia otro lado, tiene que pausar su lectura, tiene que tomar respiraciones profundas para evitar vomitar. Pero María Elena continúa leyendo porque comprende que no tiene opción, que tiene que ver todo, que tiene que comprender completamente la realidad de lo que fue hecho a esta mujer, que tiene que conocer cada detalle de la injusticia que fue perpetrada, que tiene que transformar estos documentos de abstracción en realidad concreta. Mientras continúa leyendo, mientras está procesando información que es cada vez más horrible, mientras está comprometiendo su comodidad previa, está comenzando a comprender que no puede permitir que estos documentos continúen siendo guardados en secreto, que no puede permitir que Soledad continúe siendo un fantasma en su familia, que no puede permitir que los hombres que fueron responsables de su muerte continúen viviendo sus vidas como si nada hubiera sucedido. El último documento en la caja es una carta escrita por don Silvestre hace aproximadamente 10 años, escrita cuando estaba pensando en su mortalidad, escrita cuando estaba comenzando a comprender que eventualmente tendría que rendir cuentas por sus acciones, escrita como una especie de testamento de su culpa. En la carta, don Silvestre escribe: «Tengo estos documentos porque sé que representan la verdad que he estado evitando durante 60 años. Tengo estos documentos porque no tenía el coraje de destruirlos, aunque sabía que debería. He guardado estos documentos porque alguna parte de mí esperaba que alguien finalmente sería lo suficientemente valiente para hacer lo que yo no podía hacer. Si estás leyendo esto, significa que he muerto. Significa que mi complicidad silenciosa ha llegado a su fin. Significa que es tiempo para que alguien más continúe este trabajo. Es tiempo para que alguien más haga lo que yo era demasiado cobarde para hacer». María Elena cierra la caja después de haber leído todos los documentos, después de haber visto todas las fotografías, después de haber comprendido completamente la magnitud de lo que fue hecho a Soledad. Después de haber comprendido que su familia entera, su linaje entero, está construido sobre el asesinato de una mujer que fue lo suficientemente valiente para hacer preguntas cuando todos los demás estaban guardando silencio.
Ella se siente como si fuera a colapsar emocionalmente. Se siente como si su cuerpo no pudiera contener toda la emoción que está siendo liberada dentro de ella. Se siente como si estuviera a punto de romperse en pedazos bajo el peso de lo que acaba de descubrir. Pero María Elena no colapsa. María Elena continúa respirando. María Elena comienza a pensar sobre lo que necesita hacer a continuación. Necesita encontrar la propiedad donde fue enterrada Soledad. Necesita excavar donde los documentos sugieren que fue enterrada. Necesita desenterrar los restos de Soledad para que puedan ser identificados, para que puedan ser dados un entierro adecuado, para que puedan ser conmemorados de formas que Soledad merecía cuando estaba viva, pero que fue negada porque fue asesinada. María Elena necesita encontrar la propiedad rural donde fue enterrada Soledad. Necesita localizar el sitio específico donde sus restos han estado reposando durante 60 años. Necesita transformar las descripciones de ubicación que están contenidas en los documentos en realidad geográfica, que pueda ser navegada, que pueda ser excavada, que pueda revelar lo que una vez fue una mujer que estaba viva y que ahora es solo huesos, que pueden servir como testigos silenciosos de un crimen que fue cometido y que fue permitido que permaneciera impune. Los documentos proveen instrucciones relativamente específicas sobre dónde buscar. Hablan de una propiedad que es aproximadamente 30 kilómetros al norte de Veracruz. Hablan de un lugar que está cercano a un arroyo que tiene un nombre específico. Hablan de un árbol de cedro grande que estaba siendo utilizado como punto de referencia. Ella comienza su búsqueda el día después del funeral de su abuelo, un funeral al cual ella no asiste porque no puede mirar a los miembros de su familia, porque no puede pretender que está de luto por un hombre que fue cómplice de asesinato, porque no puede estar en una iglesia escuchando a sacerdotes hablar sobre la bondad de don Silvestre cuando sabe exactamente cuán corrupto fue, cuán moralmente vacío fue, cuán responsable fue por la muerte de una mujer que fue su propia hermana política. En lugar de asistir al funeral, ella alquila un carro en una compañía de renta que no le hace preguntas sobre por qué una mujer joven necesita un vehículo por un tiempo indefinido. Ella empaca los documentos en una bolsa. Ella toma los mapas geográficos que su abuelo aparentemente tenía en su oficina. Mapas que tienen anotaciones en los márgenes que probablemente fueron hechas por alguien que fue testigo de dónde fue enterrado el cuerpo. Mapas que parecen ser pistas dirigidas específicamente a ella, como si su abuelo hubiera sabido que eventualmente ella las encontraría y las seguiría. El viaje al norte de Veracruz es un viaje a través de paisaje que se vuelve progresivamente más rural. Es un viaje donde los edificios de la ciudad van siendo reemplazados por granjas, donde el asfalto de las carreteras principales va siendo reemplazado por caminos de tierra que están apenas siendo mantenidos, donde el sonido de la ciudad va siendo reemplazado por el sonido de animales, por el sonido del viento, por el sonido del silencio, que es casi ensordecedor después de vivir en un ambiente urbano. María Elena conduce durante aproximadamente 2 horas, sigue las instrucciones de los documentos, busca los puntos de referencia que fueron descritos, busca el arroyo que tiene un nombre específico que está escrito en los márgenes de los mapas de su abuelo. Finalmente, encuentra el arroyo. Es un curso de agua que está fluyendo lentamente, que está haciendo un sonido musical mientras fluye sobre rocas, que está atravesando un paisaje que es hermoso, de una manera que comunica muerte, que comunica que la belleza natural puede coexistir con el horror humano, que la naturaleza continúa siendo hermosa incluso cuando está rodeando lugares donde fueron cometidos crímenes atroces. María Elena estaciona el carro cerca del arroyo, toma los documentos, toma una pala que alquiló de una ferretería en la última ciudad que pasó,
comienza a buscar el árbol de cedro grande que fue descrito en los documentos. No le toma demasiado tiempo encontrarlo. Hay un cedro masivo que está creciendo cerca del arroyo, que es claramente mucho más viejo que 60 años, que fue probablemente mucho más viejo incluso en 1913, cuando Soledad fue enterrada, que ha estado creciendo silenciosamente durante décadas, observando el lugar donde fue cometido un crimen, sin poder hacer nada para prevenir eso, sin poder hacer nada para comunicar lo que sucedió, simplemente siendo un árbol que está vivo, mientras la mujer que fue enterrada debajo de sus raíces permanece muerta. Los documentos sugieren que el cuerpo fue enterrado aproximadamente 15 metros al norte del árbol de cedro, en un área que fue descrita como estando bajo una roca grande que tiene forma distintiva. María Elena camina lentamente, mira alrededor, busca la roca que fue descrita. Encuentra varios lugares donde hay rocas grandes, pero finalmente identifica una que tiene exactamente la forma que fue descrita en los documentos. Una roca que parece como si una persona estuviera tendida en posición fetal. Una roca que de alguna manera comunica que fue elegida específicamente como marcador para que eventualmente el cuerpo pudiera ser encontrado. María Elena comienza a excavar. Coloca la pala en la tierra que está siendo compactada por 60 años de tiempo, que está siendo protegida por capas de maleza que han crecido sobre ella durante décadas, que está siendo cubierta por raíces de árboles que han estado intentando penetrar profundamente en la tierra. La excavación es trabajo físico duro, es trabajo que requiere esfuerzo, que María Elena no está acostumbrada a porque ha vivido una vida de privilegio donde el trabajo físico fue siempre hecho por otras personas. Sus manos comienzan a doler después de solamente algunos minutos, sus ampollas están formándose casi inmediatamente, sus músculos están gritando en protesta, pero ella continúa excavando. Continúa porque entiende que hay un cuerpo bajo esta tierra, que hay una mujer bajo esta tierra, que hay una persona que fue asesinada bajo esta tierra, que hay alguien que merece ser encontrada, merece ser reconocida, merece que su muerte sea testificada por alguien. Después de aproximadamente 1 hora de excavación constante, después de haber removido aproximadamente 1 metro de tierra, su pala golpea algo duro, algo que no es roca, algo que tiene una cualidad diferente, algo que comunica que ella ha encontrado algo que es importante. Ella excava más cuidadosamente alrededor del objeto. Comienza a ver huesos, huesos que están siendo revelados lentamente por la pala, que están siendo expuestos a la luz del día por primera vez en 60 años, que están siendo traídos de vuelta al mundo de los vivos, aunque sea en forma de restos mortales. Los huesos están parcialmente intactos, están formando la estructura de un esqueleto que fue una vez conectado a una mujer viviente que tenía pensamientos, que tenía emociones, que tenía un nombre, que tenía una importancia, que fue negada durante 60 años. María Elena se sienta en la tierra, mira los huesos que acaba de descubrir, comienza a llorar silenciosamente, comienza a reconocer que ha completado la primera parte de su misión, que ha encontrado a Soledad, que ha desenterrado la verdad literalmente de la tierra donde fue enterrada, que ha realizado un acto de redención que su abuelo fue demasiado cobarde para realizar durante 60 años de su vida. 6 meses después del descubrimiento de los restos de Soledad, los periódicos de México están publicando historias que son clamorosas en su importancia, historias que están alterando la narrativa histórica oficial, historias que están forzando a la sociedad mexicana a confrontar la realidad de que la impunidad ha sido el resultado común para aquellos que han cometido crímenes contra los pobres, contra los indígenas, contra cualquiera que no tiene suficiente poder para defenderse.
Los titulares son devastadores para la familia Guzmán. Desenterrada la verdad, asesinato documentado de investigadora en 1913, familia prominente de Veracruz vinculada a crimen de lesa humanidad. 60 años de silencio, cómo una familia guardó secretos de un asesinato. Los restos de Soledad fueron identificados formalmente a través de análisis forense. Fueron confirmados como siendo los de una mujer que fue asesinada hace exactamente 60 años. Fueron testificados por antropólogos que documentaron las marcas de trauma en los huesos que son consistentes con asfixia, con golpes, con lucha desesperada por su vida. María Elena había entregado todos los documentos de su abuelo a las autoridades. Había entregado los mapas, había entregado las fotografías, había entregado la evidencia de 60 años de complicidad silenciosa que fue guardada en una bóveda detrás de un retrato de una mujer que permitió que su hermana fuera asesinada sin intervenir. La lista de nombres de hombres que fueron responsables por la captura, tortura y asesinato de Soledad fue publicada en los periódicos. Fue circulada entre académicos, fue colocada en los archivos públicos, donde puede ser accedida por cualquiera que desee conocer la verdad. Algunos de estos hombres estaban aún vivos, estaban aún viviendo en Veracruz, estaban aún siendo considerados miembros respetables de sus comunidades, estaban aún siendo honrados por sus familias como si sus manos no estuvieran cubiertas con la sangre de una mujer que simplemente quería saber la verdad. Las autoridades fueron forzadas a investigar, fueron forzadas a procesar, fueron forzadas a finalmente actuar después de 60 años de permitir que un crimen permaneciera impune. Pero María Elena descubre que la justicia formal es lenta, es incompleta, es frecuentemente comprometida por la misma estructura de poder que permitió que Soledad fuera asesinada en primer lugar. Los hombres que fueron responsables pueden o no ser procesados, pueden o no ser condenados. La realidad es que la máquina de justicia en México es demasiado corrupta, demasiado lenta, demasiado capaz de ser influenciada por dinero y poder para producir justicia completa. Pero lo que María Elena ha logrado es algo que tal vez es más importante que cualquier condena legal. Ha transformado a Soledad de un fantasma en un ser humano. Ha transformado su muerte de un secreto en historia documentada. Ha transformado su sacrificio de olvido en memoria colectiva. Soledad recibe un entierro formal en el cementerio de Veracruz. Recibe un entierro que es asistido por cientos de personas. Recibe un entierro que honra su vida, su coraje, su determinación de perseguir la verdad, incluso cuando fue costoso, incluso cuando fue peligroso, incluso cuando resultó en su asesinato. La lápida en su tumba dice simplemente: Soledad Montejo de Guzmán, 1890-1913, investigadora, mártir de la verdad. Su coraje cambió el curso de la historia. Los descendientes de los hombres que la asesinaron tienen que vivir con la realidad de que sus ancestros cometieron crímenes que no pudieron ser cubiertos, que sus familias fueron construidas sobre la sangre de alguien que fue lo suficientemente valiente para hacer lo correcto. María Elena pierde todo lo que tenía. Su familia la deshereda porque no pueden perdonar su traición, porque no pueden permitir que una miembro de la familia revele los secretos que han estado siendo guardados durante generaciones, porque no pueden aceptar que ella eligió la verdad sobre la lealtad familiar. Sus colegas en el banco la despiden, porque no pueden estar asociados con alguien que está públicamente vinculada a un escándalo familiar de esta magnitud, porque no pueden permitir que su institución sea contaminada por la verdad de que la riqueza fue construida sobre crímenes. Sus amigos la abandonan porque no pueden lidiar con la realidad de que estaban socializing con alguien que es capaz de traicionar a su propia familia en favor de la justicia.
Pero María Elena no está vacía de apoyo. Hay académicos que la apoyan, que entienden la importancia de lo que ha hecho, que reconocen que ella ha sacrificado su vida cómoda en favor de la verdad histórica. Hay periodistas que la apoyan, que utilizan su coraje como inspiración para investigar otros secretos que han estado siendo guardados por familias poderosas, que utilizan su trabajo como modelo para cómo la verdad puede ser finalmente extraída de las tumbas donde fue enterrada. Hay personas comunes que la apoyan, que comprenden que su sacrificio ha significado algo, que ha producido cambio real en la forma en que México está confrontando su pasado violento. 2 años después de desenterrar a Soledad, María Elena recibe una beca para estudiar antropología forense en Europa, para aprender las técnicas que podrían permitirle ayudar a otras familias a encontrar a sus muertos, a ayudar a otros investigadores a excavar la verdad de la tierra donde ha sido enterrada por poder, por conveniencia, por complicidad silenciosa. Se va de México, pero promete que va a regresar. Promete que va a continuar el trabajo que comenzó cuando su abuelo murió. Promete que va a transformar su experiencia personal de verdad revelada en trabajo que beneficia a la sociedad en general. Antes de partir, María Elena visita la tumba de Soledad una última vez. Coloca flores en la tumba, flores que son brillantes en su color, flores que comunican vida, flores que están en contraste dramático con la muerte que la tumba representa. Se queda en la tumba durante horas, hablando silenciosamente a Soledad, explicando quién es ella, explicando por qué los documentos fueron guardados durante 60 años, explicando que el coraje de Soledad no fue en vano, que su muerte significó algo, que su sacrificio finalmente fue testificado y honrado. Mientras está parada en la tumba, María Elena tiene una realización final. El precio de la verdad es alto, es devastadoramente alto. Es un precio que requiere la pérdida de casi todo lo que fue importante, pero es un precio que debe ser pagado. Es un precio que debe ser aceptado, porque una vida vivida en complicidad silenciosa con la injusticia no es realmente una vida en absoluto. Su abuelo entendió esto demasiado tarde. Entendió esto cuando estaba muriendo. Entendió esto cuando ya no tenía suficiente tiempo de vida restante para hacer reparaciones significativas. Pero María Elena lo entiende ahora, mientras está viva, mientras tiene años restantes, mientras tiene la oportunidad de hacer que su vida signifique algo importante. La verdad, como Soledad comprendió hace más de un siglo, es más valiosa que la seguridad personal, es más importante que la riqueza, es más significativa que el estatus social. María Elena ha elegido la verdad, ha elegido honrar a Soledad, ha elegido romper el ciclo de complicidad silenciosa que ha caracterizado a su familia durante generaciones. Ha elegido pagar el precio del coraje, sin importar cuál sea ese precio, sin importar lo que le cueste, sin importar lo que tenga que sacrificar. Y mientras se va de Veracruz, mientras abandona la casa que una vez fue su hogar, mientras se despide de la tumba de una mujer que nunca conoció, pero que ha llegado a amar a través del acto de buscar la verdad, María Elena comprende que esta es su verdadera herencia, que este es el verdadero legado que puede dejar, que esta es la vida que realmente importa vivir, una vida dedicada a honrar a los muertos, a revelar la verdad, a asegurar que aquellos que fueron asesinados por su coraje, que fueron eliminados por su determinación de hacer lo correcto, que fueron silenciados por su valentía, sean finalmente recordados, sean finalmente honrados, sean finalmente transformados de fantasmas en seres humanos que ocupan un lugar sagrado en la memoria histórica de su pueblo.